Acordamos con ellos que cada uno nos brinde un análisis breve. Sabemos que la crisis en Ucrania o la invasión a Ucrania tiene diversas causas e impactos globales, y quisimos que cada uno de nuestros especialistas abordara aspectos distintos y complementarios, de forma que nuestro público el día de hoy salga de esta sesión mejor informado y con un contexto tanto histórico como actual a detalle, pero también que salgamos con algunas ideas de hacia dónde puede ir este conflicto y un poco ver los escenarios a futuro, ¿no? Quisiéramos también señalar que vamos a tener tiempo para tomar algunas preguntas del público. Si nos hacen llegar sus dudas a través del chat por escrito, y entonces yo voy a ir recopilándolas y tratando de agruparlas para que nuestros especialistas las puedan responder después de sus intervenciones. Entonces, permítanme presentar el día de hoy al profesor Barthélemy Michalon. Él tiene la doble nacionalidad francesa y mexicana. Cuenta con una licenciatura en ciencia política obtenida en Francia y una maestría en estudios europeos otorgada por el Colegio de Europa en Brujas, Bélgica. Se encuentra estudiando un doctorado de ciencia política con especialidad en relaciones internacionales en Sciences Po, en Francia, sobre el tema de las relaciones entre gobiernos y grandes empresas digitales. Imparte clases de relaciones internacionales en México desde inicios del 2007 y actualmente es profesor de planta en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. Sus temas de especialidad son las transformaciones políticas inducidas por el cambio tecnológico, la geopolítica, los estudios regionales, las organizaciones intergubernamentales en general y la Unión Europea en particular. Bienvenido y muchas gracias, doctor Barthélemy, por acompañarnos el día de hoy. También nos acompaña el doctor Bill Gelfeld. Él es profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, impartiendo cursos sobre teorías contemporáneas de las relaciones internacionales, desafíos globales y análisis histórico del sistema internacional. Bill obtuvo su doctorado en análisis de políticas en Pardee Brand Graduate School y su tesis de investigación se centró en prevenir las desviaciones del límite de mandato en las democracias de ingresos bajos y medios. Antes de trabajar en el TEC, fue profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de San Francisco en Quito, Ecuador, durante 3 años. Y antes de obtener su doctorado, Bill trabajó en emergencias y desastres para la ONG Catholic Relief Services en Haití, República Centroafricana, Níger, Camerún y República Dominicana. Tiene una maestría de Johns Hopkins University, Stanford University y University of Texas en San Antonio y una licenciatura de Duke University. Sus intereses de investigación incluyen gobernanza comparada, desarrollo internacional, amenazas transnacionales y seguridad alimentaria, entre otros temas. Muchas gracias, Bill, por aceptar esta invitación a compartir tu conocimiento y tu análisis el día de hoy. También nos acompaña el doctor Carlos Cerda. Él es abogado por la Universidad de Guadalajara, es maestro en estudios diplomáticos por el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires con especialidad en Derecho Internacional. Colabora con el Tecnológico de Monterrey desde 2006. Actualmente es profesor investigador en el Departamento Regional de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en Campus de Guadalajara. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y sus líneas de investigación son aspectos jurídicos de las relaciones internacionales, cooperación internacional para el desarrollo y política exterior de México. Muchas gracias, doctor Carlos, por acompañarnos. Y finalmente nos acompaña la doctora Marta Hoffman. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana, profesora de tiempo completo en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, donde imparte materias en el área de teoría política, participación ciudadana y negociación y política internacional, especialmente en estudios europeos, en el campus Estado de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2
y autora de 4 libros y varias colaboraciones en libros colectivos y revistas indizadas. Participa regularmente en los medios de comunicación en temas relacionados con la política europea. Muchas gracias, doctora Marta, por acompañarnos el día de hoy. Y acordamos que la dinámica va a ser comenzar por el ángulo histórico del conflicto entre Rusia y Ucrania y las causas de esta más reciente invasión que acaba de ocurrir la semana pasada. Entonces, la doctora Marta nos hará favor de comenzar con este ángulo. Después procederemos a escuchar un poco también el contexto geopolítico y la reacción de la Unión Europea en voz del doctor Barthelemy Michalon. Posteriormente vamos a escuchar también la cuestión jurídica del conflicto y el rol de los organismos internacionales y la diplomacia en voz del doctor Carlos Cerda, y finalmente el profesor Bill Gessel nos hará favor también de analizar la parte del aspecto de economía política internacional en cuestión de las implicaciones del conflicto y también las reacciones que ha habido, las sanciones económicas, el aspecto energético, entre otros. Pedimos al público de nuevo que si tiene alguna duda que quisiera plantear a nuestros ponentes, lo haga llegar por medio del chat. Y yo le indicaré a los ponentes cuando lleven 8 minutos. Sus exposiciones tendrán 10 minutos. Muchas gracias. Adelante, Marta. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta ponencia, a la doctora Rangel por organizarla, junto con, yo sé, muchas personas pues, de diferentes campos. A mí me toca explicar la parte histórica. No es mi intención realmente darles, digamos, una cátedra sobre historia de las relaciones entre Rusia y Ucrania. Más bien mi intención es establecer polémica con el discurso del presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien justifica en gran parte este conflicto precisamente con ciertas cuestiones históricas y también presentarles como una tendencia dinámica que es importante para entender el actuar de Rusia, no solamente en este conflicto en torno a Ucrania, porque no es realmente un conflicto, digamos, Rusia-Ucrania, es mucho más que eso. En otras, digamos, en otros casos, principalmente en otras repúblicas postsoviéticas como Georgia, por ejemplo, o Kazajstán. No voy a usar toda la presentación por cuestiones de tiempo. Entonces, lo que es importante considerar es que este conflicto se puede explicar por 2 razones. La primera es una visión de largo plazo de lo que es la política exterior rusa, y cuando me refiero a visión a largo plazo, pues básicamente me refiero a lo que es la percepción del Estado ruso, incluyendo, digamos, el periodo de Unión Soviética, sobre lo que son los intereses de este Estado y cómo ve su mundo, y particularmente en el caso de Vladimir Putin, lo que es su obsesión con la historia y sus digamos, intentos que son constantes de reinterpretar la historia y la posición de historia. De hecho, Putin regularmente publica en las revistas de relaciones internacionales sobre este tema. Entonces, una de las cuestiones que plantea Putin para justificar para justificar la invasión de Rusia a Ucrania es esta tesis de que Ucrania no es una nación diferente a los rusos y que nunca ha sido un Estado soberano. Eso tiene que ver, digamos, no tenemos tiempo de entrar en detalles, pero básicamente hay que entender que Rusia, que Ucrania en cuanto a la identidad, tiene pues 2, digamos, identidades: la parte oriental, y el río Dniester sería como
pues digamos esta frontera más o menos. La parte oriental, pues prácticamente desde el siglo XVII ha pertenecido a Rusia, y allí sí la población ha desarrollado esta identidad muy similar a la identidad rusa. Aquí están esas dos autodenominadas repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk, que básicamente buscan incorporación a Rusia. Pero la parte occidental, que desde el siglo XVII perteneció al imperio austrohúngaro, ha desarrollado una identidad nacional ucraniana que es una identidad muy fuerte, muy particular, a pesar de, evidentemente, similitudes en cuanto a la cultura, al lenguaje o incluso a la religión, aunque allí ya no tanto, con los rusos. Entonces, sí es cierto que Ucrania ha tenido, digamos, poca historia de un Estado soberano, una historia muy breve entre 1917 y 20, cuando fue un Estado soberano después de la desintegración de los imperios, después de la Primera Guerra Mundial, y y cuando se desintegra la Unión Soviética. Pero sí es importante considerar que Ucrania era una de las repúblicas que declaró la independencia de una forma unilateral, es decir, la independencia no les cayó digamos, como regalo por la lucha de los estados bálticos o, por ejemplo, de Georgia, sino los ucranianos, desde que el Estado soviético se empieza a tambalear, pues empezaron a buscar este Estado soberano. También es importante considerar la Revolución Naranja, porque en el discurso de Putin aparece mucho esta afirmación que Rusia no va a permitir las revoluciones de colores y que esas revoluciones han sido inspiradas por el Occidente, no son movimientos auténticos. En general, en la visión del Estado ruso y particularmente de Putin, los ciudadanos ocupan en el imaginario un espacio muy reducido. Siempre el análisis se considera desde el Estado, no desde los ciudadanos, y por ende se considera que si los ciudadanos se rebelan en contra del Estado, entonces algún otro Estado tuvo que intervenir. Esta revolución fue lo que se llamó Revolución Naranja, fue un levantamiento social de los ciudadanos en contra de la falsificación de las elecciones, en la cual ganó un candidato pro-occidental, pero esas elecciones fueron robadas por un candidato prorruso, Yanukovych, que es importante porque también va a tener su relevancia en Euromaidan, y una de las hipótesis hacia qué quiere Rusia en el futuro es que Rusia quiere formar algún tipo de gobierno títere, y particularmente un gobierno encabezado precisamente por Yanukovych para darle algún, no sé, barniz digamos, de legitimidad. Ucrania ha solicitado, es cierto, 3 veces al menos ingresar a la OTAN, pero pues básicamente nunca lo logró, porque incluso el Occidente hasta esta guerra la consideraba una zona de influencia rusa. ¿Qué fue Euromaidan? Euromaidan fue otra revolución ciudadana, otra revolución, digamos, social, aunque sí con muchos brotes de violencia, y fue respuesta a lo que fue el anuncio del gobierno de Yanukovych en el 2013 de que Ucrania no iba a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, sino se iba a integrar a la Unión Aduanera, que era un proyecto de integración ruso. Eso fue rechazado por la sociedad, por lo menos por lo que son precisamente esta población que está del lado, digamos, occidental. El Euromaidan terminó con una represión brutal por parte del gobierno, y el presidente Yanukovych desapareció y después reapareció en Rusia, y Rusia desde 2013
tiene esta narrativa que el gobierno actual, aunque en años anteriores era presidente Poroshenko, no Zelensky, pero que este gobierno es un gobierno ilegítimo porque era como un golpe de Estado, aunque el presidente Yanukovych pues simplemente se escapó de Ucrania en aquel entonces. 2014 también es importante porque recuerdan que es cuando hay referéndum en Crimea, un referéndum que evidentemente no cumple con cuestiones de legitimidad. Y una vez que en este referéndum gana la opción, digamos, de incorporación de Crimea a Rusia, en 2 días después, pues se da esta incorporación y fue la primera vez cuando Rusia violenta la soberanía del Estado ucraniano. En el caso de Crimea no hubo básicamente resistencia por parte del ejército y tampoco hubo una respuesta muy contundente por parte de la comunidad internacional, aunque la ONU en la mayoría de los estados no reconoce esta anexión, aunque sí se implementaron las sanciones, pero eran sanciones, bueno, pues tampoco podemos decir que insignificativas porque se considera que el PIB de Rusia disminuyó 9% a causa de estas sanciones, pero claramente no tan contundentes como las sanciones impuestas actualmente. Y prácticamente al mismo tiempo, aunque fue un mes después, se crean estas autodenominadas repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk. Y básicamente desde el año 2014 tenemos un conflicto híbrido, siempre con digamos, pues guerra civil en estas regiones de Donetsk y Lugansk, y con una intervención de Rusia, ciberataques, campañas de desinformación, etcétera, aunque se llegó aparentemente a un acuerdo, los llamados acuerdos de Minsk, que deberían regir este conflicto. La intervención, digamos, de Rusia y sobre todo reconocimiento de la soberanía, bueno, no sobre todo, sino ya el reconocimiento de la soberanía de estas repúblicas de Donetsk y Lugansk, evidentemente fue una violación de este acuerdo. Aquí quiero hacer una breve pausa para entonces regresar a lo que les planteé, que eso no es un capricho de Putin, no es algo nuevo, no es algo sorprendente. Digamos que Rusia como Estado y como sociedad tienen un imaginario imperial, es decir, se ven como una potencia imperial. Con la desintegración de la Unión Soviética, evidentemente hay un declive en el estatus de poderío de Rusia, pero con la llegada al poder de Vladimir Putin, su misión, lo que él ve como su misión histórica, es reconstruir este estatus de potencia. Y desde más o menos 2008, estos intentos militares se están acompañando por la doctrina Ruski Mir, que Ruski Mir significa mundo ruso, en el cual se plantea que la nación rusa es tripartita, es decir, son los rusos, bielorrusos y ucranianos, que es una sola nación. Eso explica por qué tanto interés, es decir, en el momento que Ucrania declare su soberanía, defienda su soberanía, diga que no quiere pertenecer a Rusia, evidentemente esta doctrina pues se tambalea, y esta doctrina básicamente lo que propone es reconstruir la soberanía rusa, no necesariamente directamente en el sentido de incorporar a todas las repúblicas, pero sí en el sentido de la influencia, y fue implementada ya en varias ocasiones. En agosto de 2008 tuvimos una guerra con Ucrania de 5 días con un escenario muy parecido al actual, pero bueno, Georgia es un país mucho más pequeño, evidentemente, con Ucrania, pero en el cual Ucrania no pudo pues defenderse, y básicamente Rusia entró en 5 días, destruyó infraestructura de Georgia, reconoció la independencia de las repúblicas de Abjasia y de Osetia del Sur.
Y en enero de este año tuvimos intervención en Kazajistán, no por cuestiones digamos de soberanía, pero sí para defender un gobierno prorruso frente a los levantamientos ciudadanos. Rusia tiene este proyecto de integración que es la Unión Económica Euroasiática, y quiere y presiona para que todas las ex repúblicas soviéticas pertenezcan a esta integración, y pertenecer a la Unión Euroasiática implica que los países no podrían acercarse a la Unión Europea por criterios económicos muy distintos, es decir, en la Unión Europea pide que los países que quieran tener relaciones especiales, ya no digamos integrarse, tengan una economía de mercado, mientras que en la Unión Euroasiática evidentemente son economías planificadas y dirigidas desde el Estado. La intervención de Rusia en Siria en septiembre de 2015 es importante porque Rusia allí hizo ensayos en el campo de batalla con armamento nuevo. Entonces, en el momento del ataque, Rusia se sentía, pues digamos, con una ventaja no solamente frente a Ucrania, sino también en Occidente, por lo que son los cohetes hipersónicos que tiene en operación. 2 minutos. Muy bien, entonces, digamos, ¿qué es lo que pasa? Recuerdan que el conflicto, digamos, o la tensión empieza desde mediados del año pasado, y ahí evidentemente se ve una posición distinta, digamos, desde Estados Unidos y desde Unión Europea, en el sentido que tan real es amenaza de una intervención abierta. Pues debo decirles que yo, la verdad, no pensaba que iba a haber una intervención abierta. Yo pensaba que Putin se iba a quedar con este escenario, digamos, del pasado de Georgia, cuando reconoció la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y de Lugansk. ¿Por qué lo considero así? Para brincarme un poco a escenarios, digamos, hacia el futuro. Porque en realidad esta intervención abierta, un ataque abierto a un territorio soberano, está totalmente en contra de los intereses, no digo solamente de Rusia, sino de Putin, sino también de lo que es el Estado y la sociedad rusa, incluso para el proyecto de Putin. En Europa, al menos, la opinión en cuanto a las intenciones agresivas de Rusia era muy dividida. Había estados que estaban muy a favor de aligerar las sanciones impuestas en el 2014. Lo que vemos, sobre todo en los últimos días, cuando se activa SWIFT, cuando se congelan los fondos, digamos, del Banco Central ruso, cuando se cierra el espacio aéreo, los puertos, claramente vemos que la opinión, digamos, pública, pero también medidas políticas se voltearon en contra de Putin. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, ya para terminar, qué es lo que yo considero que finalmente busca? Aunque las negociaciones por ahora, pues evidentemente no han tenido ningún lugar, digamos, ningún acercamiento, ningún éxito. Considero que lo que busca Rusia, aunque creo que no lo va a lograr abiertamente, es tener este corredor que por un lado, dominio de este corredor, que por un lado conectaría a Rusia continental con lo que es Crimea. Hasta ahora la única forma de llegar desde Rusia era a través del puente que construyó Rusia, pero también digamos, cerrar el acceso de Ucrania hacia Mar de Azov y Mar Negro, y conectar con lo que es la República de Transnistria en Moldavia, en el cual también hay la presencia de tropas. Este era el plan de Putin, que, digamos, considerando los desarrollos más recientes, considero que no se va a poder realizar. Entonces lo dejo aquí para, en dado caso, retomar puntos allí en la discusión. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Marta Ockman. Sin duda es muy interesante y como planteábamos al principio, esto nos daría, cada una de las presentaciones de nuestros expertos nos daría para una sesión sobre cada tema, pero quisimos hacer esta que resuma un poco y a lo mejor más adelante exploramos la posibilidad de analizar a fondo cada uno de estos ángulos, ¿no? Ahora voy a ceder la palabra al profesor Bartolomé Michalón, por favor. Sí, muy bien. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a los colegas en esta mesa virtual y muchas gracias también a esta audiencia tan numerosa por estar aquí con nosotros. Entonces, efectivamente, a mí me tocó hablar de las evoluciones y de los sucesos geopolíticos que se encuentran en el trasfondo de la invasión rusa a Ucrania. Y de hecho, quiero empezar con una aclaración para evitar cualquier malentendido al respecto. Las dinámicas que voy a presentar ayudan a entender el cálculo ruso, pero estas mismas dinámicas no significan de ninguna manera que la agresión rusa presentaba un carácter inevitable, ¿no? La existencia de las dinámicas que presentaré a continuación no debe llevarnos a la conclusión de que pues, esto tenía que pasar a fuerza. De hecho, también como preámbulo quisiera resaltar que si bien encontramos varios factores explicativos bastante poderosos en el nivel sistémico, también hay otros factores que se encuentran en otros niveles, como en especial en el nivel individual, es decir, centrados en la personalidad del líder ruso. No olvidemos que la figura de Putin se volvió prominente a partir del 99, cuando poco tiempo después de asumir el insignificante cargo de primer ministro, reprimió el separatismo checheno con lujo de violencia en lo que conocemos hoy como la Segunda Guerra de Chechenia, ¿no? Entonces, este suceso bélico fue un momento clave en el ascenso político de quien ya lleva décadas en el poder en Rusia. Y entonces, a partir de ese momento, Putin ha utilizado de forma repetida la confrontación armada para asentar su estatus, tanto interna como externamente. Sin embargo, bueno, mi intervención no se va a centrar en los rasgos de un dirigente en particular, sino que me enfocaré en consideraciones de índole más geopolítica, ¿no? Y de hecho, a lo largo de estos 10 minutos me voy a dedicar a presentar brevemente, por supuesto, 3 dinámicas que me parecen particularmente clave. La primera tendrá que ver con la gradual pero continua pérdida de relevancia de Rusia en el escenario internacional. La segunda dinámica tendrá que ver con varias iniciativas que han tomado bloques que Rusia considera como rivales. Y por fin, la tercera dinámica se centrará en la existencia de un contexto internacional que podemos calificar como permisivo. Bien, entonces empezamos con la primera de estas 3 dinámicas que tiene que ver con la pérdida de relevancia de Rusia. Bueno, de hecho, quizá algunos de ustedes al escuchar este título se sorprendieron porque pues ahora se habla tanto de Rusia que tendemos a pensar que es difícil calificar a dicho actor como irrelevante. De hecho, ni siquiera diría que se ha vuelto irrelevante, sino que su nivel de relevancia ha disminuido en años y décadas recientes, ¿no? De hecho, esto es particularmente notable en el campo económico. Rusia se encuentra ahora fuera del top 10 de los países en términos de PIB. De hecho, está en el lugar 11 y Brasil está a punto de rebasarla, ¿no? Su PIB, su economía, representa la mitad de la economía británica, la 10ª parte de la economía de China y, bueno, su economía sigue representando 14 veces menos que la economía de Estados Unidos. Entonces, realmente digamos que desde una perspectiva económica, Rusia dista mucho de ser un peso significativo. Y esto es revelador de rezagos, de atrasos en muchos otros aspectos, en particular en el aspecto tecnológico, ¿no? De hecho, si hay tantas sanciones que están centradas en impedir la importación por Rusia de productos avanzados tecnológicamente, es que precisamente se trata de un talón de Aquiles de dicho país. Es una economía que es bastante dependiente de las materias primas, de la extracción y exportación de estos recursos, lo cual también expone al país a cierta incertidumbre debido a la fluctuación del precio de estos recursos.
Además, también sabemos que muchos países cada vez más están emprendiendo un proceso de transición para ir reduciendo su consumo de energías fósiles, ¿no? Otro elemento que manifiesta la pérdida gradual de relevancia por parte de Rusia es que pues, está bajo un régimen de sanciones, en especial desde el 2014 y la invasión de Crimea, por ejemplo, ya no forma parte del ahora G7. También cuando hablamos de un liderazgo, bueno, de una lucha por el liderazgo global, pues los protagonistas que colocamos dentro de este escenario son Estados Unidos y China. Y justamente Rusia no está mencionada dentro de esta lucha entre grandes potencias. Entonces, como consecuencia de estos diferentes aspectos que acabo de esbozar muy rápidamente, Rusia, con cierta razón, se siente insegura respecto a su rol, respecto a la relevancia que ahora tiene en el escenario internacional, ¿no? Sigue teniendo algunos recursos para mantener relevancia, pero siente que se le va saliendo de las manos. Este sentimiento de inseguridad se encuentra acentuado por lo que algunos bloques cercanos a su territorio están haciendo. Entonces, ya entendieron, ya me estoy moviendo a la segunda dinámica que quería exponer, ¿no? Esta segunda dinámica tiene que ver con lo que la OTAN y la Unión Europea pues están haciendo. Entonces, recordando la OTAN, de hecho voy a compartir brevemente mi pantalla, podemos recordar que la OTAN fue creada en el 49 explícitamente con el fin de servir como baluarte, como protección contra el expansionismo soviético. Bueno, en el 91 la Unión Soviética desaparece y de hecho Rusia queda oficial y legalmente como su heredera en el aspecto del derecho internacional, ¿no? Hereda sus derechos y obligaciones contraídas respecto a otros integrantes de la comunidad internacional. Sin embargo, la desaparición de la URSS no significa que la OTAN también desaparezca, lo cual hubiera podido pasar. En realidad, lejos de desaparecer, la OTAN se mantiene hasta refuerza su relevancia. Como parte de este reforzamiento, también podemos mencionar la admisión de nuevos miembros. Entonces, aquí tenemos esta otra diapositiva que muestra cómo varios países que se encontraban ya sea dentro de la URSS o dentro de su esfera de influencia, ya se fueron incorporando a la OTAN, ¿no? Ingresando de forma efectiva, algunos de ellos en el 99, otros en el 2004. Entonces, Rusia, de hecho, no tenía la capacidad en aquel momento de contrarrestar esta tendencia a la incorporación de entidades que antes estaban claramente dentro de su esfera de influencia. Sencillamente, Rusia estaba todavía en el proceso de transición al capitalismo y realmente necesitaba como tiempo para levantarse, ¿no? Entonces, digamos que a regañadientes tuvo que aceptar esta ampliación, que de hecho hasta hoy sigue cuestionando, sigue aseverando Rusia que hubo una promesa de que en realidad la OTAN no se ampliaría más allá hacia el este después de incorporar a Alemania del Este. No hay así documentos escritos que dan fe de la existencia de esta promesa, pero sí es un elemento recurrente en el discurso ruso de que había recibido ciertas garantías que a la postre no fueron respetadas. Bien, pero esta tendencia a la ampliación de la OTAN efectivamente implica que dicho bloque militar se esté acercando geográficamente al territorio ruso, y esta es una tendencia que no da señales de apagarse. De hecho, incluso aquí acabo de agregar un par de otros países, Ucrania, habrán reconocido, y Georgia, que desde pues, inicios del nuevo modelo, del nuevo milenio, están tocando también a la puerta de la OTAN. Entonces, Rusia siente que el cerco alrededor de sí misma se está cerrando, ¿no? Se siente cada vez más encerrada por aliados de Estados Unidos. Más aún teniendo en cuenta que la incorporación de nuevos miembros de la OTAN tiene también consecuencias prácticas. Significa que hay elementos militares de la OTAN estacionados o haciendo ejercicios en estos países. Incluso hay dispositivos antimisiles ubicados en Polonia y en Rumania. Y esto Rusia realmente lo siente como una amenaza para su propia seguridad. Esto a pesar de que en realidad la OTAN a partir de los 90
ha remodelado de forma bastante sustancial su razón de ser, su misión. De hecho, la OTAN ya ni siquiera, hasta recientemente, no consideraba a Rusia como la principal amenaza. Realmente la OTAN está centrada hacia la protección contra otros tipos de amenazas, en particular el terrorismo, ¿no? Pero en la psique, en la mente de los rusos, la OTAN seguía existiendo como amenaza hacia sí misma. Entonces aquí yo creo que hay un profundo malentendido. Bien, pero esto en realidad no es la única tendencia que preocupa a Rusia. También podríamos mencionar, aunque en menor medida, la ampliación de la Unión Europea, ¿no? Porque estos mismos 10 países de Europa Central y Oriental quienes ingresaron a la OTAN, también más o menos al mismo tiempo ingresaron a la Unión Europea. Entonces, esto no representó tanto un reto de seguridad propiamente dicho para Rusia, pero sí manifestaba que estos países, ahora miembros de la OTAN, ya no iban a poder formar parte de su esfera de influencia, ¿no? Quedaba muy claro que estos países habían escogido Occidente. Y esto también, pues, limitaba las opciones para digamos, para el futuro de la Unión Económica Euroasiática, que la doctora Marta también había mencionado en su momento. Bien, ahora viene el momento de abordar mi tercera y última tendencia, que es sobre la existencia de un contexto internacional permisivo. Entonces, permisivo en el sentido de que deja hacer muchas cosas, por lo menos a los actores más poderosos. Rápidamente, algunos elementos que muestran esta característica del contexto internacional sería la existencia de Estados Unidos más débil que antes, ¿no? Bueno, Trump tiene una buena parte de la responsabilidad, pero no le vamos a asignar la totalidad de la responsabilidad de esta situación. También podemos mencionar más generalmente, más allá de Estados Unidos, un bando occidental percibido como pasivo frente a acontecimientos mayores, ¿no? Podemos mencionar, como ya lo hemos escuchado anteriormente, el ataque a Georgia en el 2008, pues que realmente no recibió una respuesta decisiva por parte de los occidentales que ayudaron a que se firmara un tratado de paz, pero que realmente no castigaron a Rusia. La guerra en Siria, que finalmente no recibió una respuesta decisiva por parte de Occidente, en parte porque Rusia logró impedir una respuesta más firme por parte de Estados Unidos. Crimea 2014, incluso Afganistán 2021. Entonces, básicamente, el bando occidental y Estados Unidos en particular han mostrado señales de debilidad, ¿no? Entonces, esto también era como una buena oportunidad para Rusia. Y tercer elemento dentro del contexto internacional permisivo sería el fortalecimiento de las autocracias, ¿no? La democracia, que antes se podía ver como un modelo que varios países querían imitar o fingir que estaban imitando, pues ya perdió buena parte de su atractivo, ¿no? Entonces, esto hace que ahora dictadores saben que hay otros dirigentes con aspiraciones, con convicciones parecidas a las suyas, ¿no? Y esto puede resultar de mucha ayuda al momento de lanzar iniciativas como pues, la que estamos comentando ahora. Entonces, en resumen, ya concluyendo, primero, Rusia es consciente de su retroceso en la jerarquía mundial y busca contrarrestar esta tendencia. Segundo, Rusia plantea la existencia de una supuesta amenaza geopolítica para justificar acciones drásticas, la más radical siendo la que también estamos comentando, pero no es la única, ¿no? Había antecedentes como lo hemos visto. Y tercero, Rusia busca aprovechar un momento que considera como propicio para restablecer el estatus internacional que está perdiendo. Muchas gracias, profesor Barthelemy, por tan concisa y organizada participación. Escucharemos ahora al doctor Carlos Cerda para que nos presente su análisis desde el punto de vista jurídico y diplomático. Adelante, Carlos. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia y mi agradecimiento por su presencia. Igualmente, mi agradecimiento a la doctora Mariana Rangel por la invitación para estar aquí en este panel y saludo muy cordialmente a mis colegas que también están participando en el panel.
Bueno, yo voy a referirme a los recursos diplomáticos y jurídicos disponibles, o más bien en el contexto de todo lo que hemos venido escuchando. Y en el primer punto voy a referirme a algunos instrumentos jurídicos que se han violado por parte del gobierno ruso ahora con este conflicto. Evidentemente, en el número 1, pues está la Carta de las Naciones Unidas, porque la Carta fue es muy clara, muy concisa, ¿verdad? En su artículo 2.3, que es la parte introductoria del tratado que le da origen a la Organización de las Naciones Unidas, se habla de la obligación de utilizar los medios pacíficos para la solución de controversias. El 2.4, que es el siguiente, es la obligación de abstenerse del uso de la amenaza o uso de la fuerza, sobre todo contra la integridad territorial de otro Estado. Y como hemos visto, ambas disposiciones se han violado. Hay todo un capítulo en este documento que es el número 6, donde también se reitera la obligación de emplear los medios pacíficos de solución de controversia, que en este caso pues no se han utilizado. El séptimo, el capítulo contiguo, pues ya nos habla también del uso de la fuerza, y el uso de la fuerza está de alguna manera concentrado exclusivamente en el Consejo de Seguridad, que también podría ser el instrumento que diera pie a una resolución para que se pudiera emplear el uso de la fuerza ante esta agresión realizada por la Federación Rusa. El otro elemento es algo que apareció en las diapositivas de la doctora Hoffman, ¿verdad? Que es el memorándum de Budapest. En 1994 se firma este documento por parte de Ucrania, de la Federación Rusa, pero también participa el Reino Unido y los Estados Unidos. Este es bien importante y sí quiero hacer mención porque por este instrumento Ucrania regresó o cedió el arsenal nuclear a la Federación Rusa. Aquí podemos ver en la diapositiva cuál era la cantidad de instrumentos nucleares que tenía Ucrania, de tal suerte que si Ucrania no los hubiera devuelto, en este momento sería el cuarto país o la cuarta potencia nuclear del mundo. Sin embargo, se entrega este arsenal a cambio, ¿verdad? A cambio de dos disposiciones que están muy claras en el memorándum de Budapest suscrito en 1994, que era precisamente que los países, no se dice Rusia, ¿verdad? O sea, habla de Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido, se comprometían a respetar las fronteras, en este caso, de Ucrania. Y como hemos visto desde el 2014, esto no ha sido respetado. En todo este contexto, no nada más es la carta, ¿verdad?, la que se ha violado. También tendremos que decir que, bueno, y me voy a un instrumento anterior a la carta que se suscribió en 1928, que fue el famoso Tratado Brion-Kellogg, por el cual la guerra se prohibió como un instrumento de política y en el cual también se obliga a los estados a emplear los medios pacíficos de solución de controversias. Lo mismo se repite en la famosísima resolución 2625 de 1970 que se expidió para celebrar el 25 aniversario de la ONU, donde se señalan nuevamente los principios que rigen a los estados que son parte de las Naciones Unidas y donde nuevamente se señala que se tienen que se tienen que emplear los medios pacíficos de solución de controversias. La Declaración de Manila de 1982 es exactamente el mismo tenor, las mismas disposiciones, abstenerse del uso y la amenaza de la fuerza y emplear los medios pacíficos de solución de controversias. Otra cuestión, ¿verdad?, que se da con este conflicto es que inmediatamente se acciona el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario fue en lo que en la antigüedad se denominó el derecho de la guerra. Pero como ahora la guerra está prohibida en derecho internacional, pues no se puede llamar así. Y entonces se le cambió el nombre a derecho internacional humanitario, que solo se aplica cuando hay conflicto bélico. Y entonces ya estamos en ese supuesto, son los famosos convenios de Ginebra de 1949 y una serie de convenios que se han venido firmando para prohibir cierto tipo de armas o para proteger el patrimonio cultural en caso de conflicto armado. Y luego, y me voy a referir un poquito más tarde, la cuestión del Estatuto de Roma, ¿verdad?, que es lo que da lugar a la Corte Penal Internacional, que es una suerte de código penal internacional donde se señalan los delitos que son competencia de esta Corte, que son prácticamente genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión.
Ahorita podríamos decir que no se ha configurado el de genocidio, pero de los otros 3 ya podemos ver o ya podríamos decir que se han cometido. Sí hubo esfuerzos, ¿verdad? Porque este conflicto empieza, sobre todo, ya lo dijo la doctora Ockman, cuando hay un desplazamiento, ¿verdad? Y se apostan el ejército ruso en la frontera con Ucrania. Desde ahí se encendieron las luces rojas, que han estado prendidas todo el tiempo, desde el 2014, ¿verdad? Pero como que la alarma sonó más fuerte y sí hubo esfuerzos diplomáticos. En la diapositiva, pues pueden ver el famoso intento del presidente francés Emmanuel Macron de querer mediar en el conflicto, ¿verdad? Sin embargo, pues obviamente todos estos esfuerzos fueron en vano porque, bueno, la semana pasada sale en cadena nacional el presidente Vladimir Putin y empieza a decir puntos muy exactos de lo que es el conflicto histórico y a los que ya se refirió la doctora Ockman, pero empieza también a señalar y a decir específicamente por qué está esta situación en alerta, y él lo dice, y aparte de lo que ya mencionó la doctora Ockman, ¿verdad? Él empieza a decir que todo esto viene por una imposición de una nacionalidad ucraniana a los rusos que viven en ese espacio, ¿verdad? Pero sobre todo se centra en la amenaza al espacio ruso, y eso dice, eso viene, uno, por la presencia de la OTAN, y sobre todo de que muchos países que ya son limítrofes o que fueron del espacio soviético son parte de la OTAN. Por eso no vamos a permitir que Ucrania también se adhiera a este organismo. Y segundo, dice, la amenaza nuclear, ¿verdad? Porque dice, Ucrania tiene el know-how de porque nosotros se lo heredamos y toda la infraestructura la tienen, y con la ayuda de Occidente podrían entonces resurgir como una potencia nuclear, y eso sería una amenaza directa al espacio ruso. Los acusa también de querer destruir a la iglesia ortodoxa ucraniana, que depende del patriarca de Moscú. Los acusa, y escuchan, o sea, fíjense, que los ucranianos no respetan los derechos humanos, ¿verdad? Hay que tener autoridad moral para decir esto por parte de quien lo dijo, ¿verdad? Se refiere constantemente al famoso golpe de Estado de 2014 y dice que este fue promovido, patrocinado por las potencias occidentales a través de los más radicales nacionalistas. Por eso es que les llamó nazis, porque dice, son los nacionalistas ucranianos, ¿verdad?, los que están provocando toda esta cuestión, e incluso él habla de que están generando una rusofobia. A los 2 días, dice, ante este contexto, ¿verdad? Bueno, en ese mismo discurso, él ya dice que tiene que reconocer la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Y a los 2 días dice, bueno, para proteger a estas nuevas entidades que yo he reconocido, es que entonces ya tengo que hacer esta intervención. Y en ese sentido, ¿verdad? ¿Qué instrumentos jurídicos nos quedan? Pues primero les decía, la labor principal de Naciones Unidas, y para eso fue creada, ¿verdad?, es el mantenimiento de la paz y seguridades internacionales. Y el órgano especializado para esto es el Consejo de Seguridad. Pero sabemos muy bien que hay 5 países que pueden vetar las resoluciones, como de hecho sucedió. Incluso, irónicamente, en el mes de febrero, presidía el Consejo de Seguridad la Federación Rusa. Hoy ya está en manos de los Emiratos Árabes Unidos, pero bueno, no deja de ser significativo, y evidentemente esta resolución redactada por los Estados Unidos fue vetada. Y aquí es donde aparece otra figura, ¿verdad?, de la cual México fue uno de sus promoventes, que es la resolución de 1950, la 377, que lleva por nombre Unión Pro Paz. Hay mucho texto, pero yo se los digo así muy brevemente. Esto dice que cuando el Consejo de Seguridad no se puede poner de acuerdo o hay falta de unanimidad en los miembros permanentes, entonces se puede convocar a la Asamblea General para discutir estos temas. Y fue lo que aconteció, y México fue un promovente de esta convocatoria. La resolución respectiva se aprobó hoy por la mañana, ¿verdad?, con 140 países que votan a favor, donde hubo 5 votos en contra y donde 35 países se abstuvieron. Esto, aquí está la votación, ustedes pueden ver bien significativo el asunto, porque si retomamos las cuestiones geopolíticas, los BRICS, ¿verdad?, los BRICS votaron, se abstuvieron, salvo Brasil. Al principio el presidente Bolsonaro también como que manifestó ciertas simpatías por Rusia, pero la opinión pública brasileña le hizo más o menos cambiar su punto, y ellos sí condenaron o sí votaron a favor de esta resolución.
que, entre otras cosas, condena, ¿verdad? Obviamente la actuación de Rusia en todo este conflicto, le conmina a salir inmediatamente, a retirarse del territorio ucraniano, le pide que deje de reconocer estas dos repúblicas, que permita la asistencia humanitaria, que deje entrar a todo, pero el punto más importante es la condena a la guerra y la petición de que se retire. Se puede, de acuerdo al texto de la Unión Pro Paz, que la Asamblea General hubiera decidido una intervención militar. No lo aprobaron porque obviamente hemos visto mucha cautela de Occidente para este punto, porque hacerlo, pues tenemos que decirlo, significaría prácticamente la Tercera Guerra Mundial, que es parte de lo que el canciller ruso Lavrov ha dicho, porque nos quiere pues asustar nuevamente con la nueva Guerra Fría, e incluso ya dijo, ¿verdad? Incluso con la necesidad de movilizar nuestro arsenal nuclear. Quiero concluir la participación precisamente con la cuestión de la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Que es un punto, ¿verdad? Ya les decía, el Estatuto de Roma, que es una especie de código penal internacional, porque señala los crímenes internacionales, y donde yo les decía está perfectamente, por lo que hemos visto en televisión, ¿verdad? Que se ha cometido delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. No me voy a meter en la cuestión de si es aplicable o no, si hay competencia o no. El punto es que para que un caso llegue a la Corte Penal Internacional hay tres formas. Uno, que el Estado lo pida. Obviamente Rusia no es parte. Rusia suscribió el Estatuto de Roma, pero nunca lo ratificó. Y en 2016, cuando empieza el caso de Georgia, dice, ¿verdad? Yo me salgo de la Corte Penal Internacional. O sea, en un golpe completamente mediático, porque Rusia no es parte de la Corte. Entonces, ¿cómo se iba a salir si nunca fue parte, ¿verdad? Pero fue un asunto muy mediático para decir, yo también me salgo, porque 3 países africanos habían anunciado su retiro de la Corte. Otro es una resolución del Consejo de Seguridad. Ya sabemos que eso no va a suceder porque lo va a vetar evidentemente Rusia y quizás hasta China. Y tercero es que el fiscal, por motu propio, haga una investigación. Entonces, ya hay una investigación sobre Ucrania, porque aunque Ucrania tampoco es parte de la Corte, hizo una declaración para autorizar a la Corte que investigara los hechos a los que la doctora Ockman se refirió como Euromaidán. Entonces, que van de noviembre del 13 a febrero del 14. Pero luego hace otra segunda declaración y dice, quiero ampliar la cuestión temporal, que sea de febrero del 14 en adelante. Y ese en adelante lo ha utilizado ahora este fiscal, que es el británico Karim Khan, para decir, bueno, ante esta situación, anuncia el día de antier que va a integrar todo lo que está aconteciendo en este momento a ese caso, y ya le pidió a la presidencia de la Corte que le permita hacer la investigación, porque es parte del procedimiento que señala el estatuto. Esto es muy plausible porque la Corte es muy lenta para eso, y apenas en el 5º día de intervención ya el fiscal se pronunció para decir que va a investigar el caso. Es muy difícil, es muy difícil que cuando un país no es parte esto pueda proceder. Sin embargo, es parte del proceso de aislamiento. Si se llegara, por ejemplo, a fincar responsabilidad a Putin, a Lavrov o a sus comandantes, ellos, ¿verdad?, tendrían, los países parte de la Corte tendrían la obligación de detenerlos cuando pise su territorio. Y no, entonces Putin y todos ellos no van a salir más que a los países que les den garantías de que no los van a detener, pues si la Corte llegara a emitir órdenes de aprehensión. Pero entonces, esto es parte del aislamiento al cual se empieza a enfrentar Putin. Concluyo nada más diciendo, porque se me pasó, ¿verdad?, de la resolución, es que la resolución de la mañana ya involucra también a Bielorrusia, ¿eh? Ya también le está, de alguna manera, volteó a ver y le dijo, y tú te estás portando muy mal, y también tengo una lista de cuentas pendientes. Bueno, el tiempo me come. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Carlos. Muy interesante también todo el análisis de los aspectos jurídicos y diplomáticos. Y sin duda hay algunas preguntas entre el público que nos van a dar pie para profundizar en algunos de estos temas. Vamos a escuchar al doctor Bill Gelfeld, que nos va a proporcionar un análisis de las sanciones, del tema de economía política. Bill, adelante. Y muchas gracias.
Ok, mejor si no soy en mood. Entonces, muchas gracias a doctora Mariana por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes para estar aquí, por su interés en este conflicto, porque creo que es tan importante que ustedes mantienen su interés y que los ojos del mundo están en este conflicto. Entonces, yo voy a hablar sobre la economía política internacional de este conflicto hoy. Y inicialmente quiero hablar sobre la ubicación estratégica de Ucrania. Muchos de mis colegas ya han hablado sobre esta época, este fenómeno, pero yo voy a repetir algunos puntos inicialmente para reforzar la situación geográfica de Ucrania y por qué es tan importante. Tiene una larga frontera terrestre con Rusia, obviamente, como has visto en las mapas y vas a ver en la mapa siguiente que yo tengo. Los puertos importantes en el Mar Negro, que la doctora Osman ha dicho que Putin quiere conquistar, por supuesto. Odessa es súper importante también como puerto. Pero también su posición con la frontera con 4 países de OTAN: Polonia, Hungría, Eslovaquia y Rumania. Y puedo ver aquí la posición de Ucrania, que he dicho que tiene una frontera muy larga aquí con Rusia, pero una frontera con OTAN también. Entonces, si Rusia puede conquistar Ucrania, va a tener la posibilidad de conflicto real con Polonia, con Rumania, con Hungría, con Eslovaquia. Entonces, puede decir que un conflicto va a ser más probable si Putin tiene éxito para conducir esta guerra. La ubicación estratégica de Ucrania tiene un dinámico económico también, en adición al dinámico geográfico. Varios gasoductos claves de gas natural fluyen de Rusia a Ucrania hacia el resto de Europa. Entonces es porque mucha gente habla del costo de energía va a subir en los días, las semanas siguientes. Ucrania también, en adición a esta posición estratégica de gas natural, es uno de los mayores productos de alimentos en el mundo. Entonces, no solamente el precio de energía va a subir, pero también el precio de alimentos. Durante la época soviética, Ucrania ha sido conocido como el granero de la Unión Soviética por su producción de alimentos. Y ahora es uno de los principales importadores, uno de sus principales importadores es China, un aliado clave de Rusia y muchos otros países en el mundo. Entonces, Ucrania tiene esta importancia estratégica por varias dinámicos. Aquí puede ver los pipelines de natural gas. Aquí es Ucrania, aquí en verde. Y puede ver que algunos de estos pipelines corren por Ucrania. Por supuesto, hay otras avenidas. Esto en the Baltic Sea. Aquí 2 pipelines que van directamente a Alemania, Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Nord Stream 2, dice el canciller de Alemania, Olaf Scholz, que no va a continuar, pero Nord Stream 1 todavía continúa y todavía hay petróleo, todavía hay gas natural que va a Europa desde Rusia, que no está incluido en las sanciones, pero vamos a ver si van a incluir estos productos también, porque Rusia puede usar estos fondos por su guerra, por sus esfuerzos militares. Entonces, vamos a ver si Europa está disponible para tomar esta etapa final, para cortar toda la economía de Rusia. Entonces, las sanciones. Mis colegas ya han mencionado las sanciones, pero ¿qué son los beneficios y costos de estas sanciones? Voy a empezar con los beneficios. Obviamente, causa daño directo a la economía rusa y especialmente al sector bancario. Los países de OTAN, los países de oeste han tomado acciones sin precedentes contra una potencia muy grande para cortar acceso a sus reservas,
para cortar su acceso a la red SWIFT. Entonces, ha causado muchos daños en el sector, en muchos sectores. En Rusia había muchas filas grandes para sacar dinero. Es posible que van a fallar algunos bancos grandes rusos. Entonces, ha sido mucho daño en la economía rusa ya y va a continuar en las semanas siguientes. También otro beneficio es apuntar a los oligarcas que han permitido a Putin para tener su posición. Puede ver, solo hay, no sé si algunos de ustedes son fans de fútbol. El dueño de Chelsea Football Club, Roman Abramovich, ha dicho que van a vender Chelsea hoy. Estos son los tipos de efectos que estas sanciones contra los oligarcas están teniendo. Y también para confiscar recursos ilegales que están en Londres, en Nueva York, en muchos países en Europa. Entonces, vamos a ver que esas acciones pueden tener grandes efectos por el apoyo de Putin. También socavar el apoyo de Putin. Si pueden atacar, pues si pueden tomar los recursos de los oligarcas que le apoyan y también de la gente de Rusia. Si la gente de Rusia pueden sentir profundamente estos efectos, también no van a apoyar a Putin. En un encuesto antes de la guerra, solo 8% de la gente de Rusia apoyaron una invasión de Ucrania. Y en este punto era teórico, ahora es actual. Y un final beneficio es de reducir la cantidad de recursos disponibles para Putin para luchar esta guerra. Una guerra sostenida se continúa por semanas, tal vez por meses. Vamos a ver por cuánto tiempo Ucrania puede continuar de luchar contra un ejército mucho más grande, mucho mayor que el suyo. Los costos son el dolor y sufrimiento para los rusos promedios. No podemos olvidar que las sanciones, cuando les ponen, tienen los más efectos no sobre los líderes, no sobre la gente ricos que tienen recursos, pero sobre la gente normal, que el precio de alimentación, el precio de energía. Es muy frío en Rusia, la gente necesita energía para calentar sus casas. Entonces, todos esos precios van a subir. Y energía, no solamente por Rusia, pero por el oeste también. Los precios de energía van a subir. La inflación general va a subir por todos los países. Si son involucrados en esta lucha, los países de OTAN, los Estados Unidos, pero otros países también, porque la demanda de energía que no viene de Rusia va a subir también. Encontrar recursos ocultos y dinero, activos lavados de estos oligarcas es muy difícil porque han oscurado sus recursos muy bien y es difícil de encontrarlos, entonces es un costo que va a tomar bastante tiempo. Los costos de este conflicto, económicamente, como ya he dicho, la inflación general y la destrucción de Ucrania, la destrucción de su infraestructura. Va a tener un costo económico enorme. La paralización de la economía de Rusia también. Esa es la 12 economía más grande en el mundo. Esto va a tener un costo económico en Rusia, pero en todo el mundo también. Políticamente, ¿qué es el costo? La renovación potencial de una nueva guerra fría. O peor, espero que no, una guerra caliente, que realmente puede pasar si Rusia continúa o hay efectos de esta guerra que continúa dentro de los países OTAN, como Polonia, como Hungría, como Rumania. Entonces, lo que estamos visto es un resurgimiento del conflicto y la guerra de grandes potencias que no ha ocurrido hace la Guerra Mundial II, realmente, directamente. Había proxy wars, la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán, la guerra de Corea, pero no había grandes guerras entre los grandes potencias por 70 años. Los costos militares, el costo de oportunidad, cuando necesita gastar dinero
y en el militar no puede usarlo para desarrollar la economía y en otros aspectos también. Y finalmente, no podemos olvidar esto, el costo humano de las vidas interrumpidas, arruinadas y, por supuesto, perdidas. Y la estimación de New York Times dice que puede ser 50,000 muertes desde este conflicto. Obviamente es horrible para pensar sobre este nivel de muertes, pero es bien posible que pueda pasar. Gracias, es todo lo que tengo en esta área de EPI de este conflicto. Muchísimas gracias, doctor Bill Gelfeld, por tan interesante análisis. Y tenemos 20 minutos y varias preguntas de la audiencia. Entonces, las voy a dividir en 2 bloques y un poco para resumir las distintas inquietudes que han surgido entre nuestro público. Y bueno, primero que nada, también agradecerle a nuestro público su participación. Tenemos entre la audiencia actuales estudiantes de Relaciones Internacionales o de otras carreras, egresados también, profesores, colegas, tanto de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno como de otras escuelas. Entonces, les agradecemos que hayan participado en escuchando las ponencias y voy a separarlo en 2 rondas para que demos cabida a la mayor cantidad de dudas que han ido surgiendo. La primera, me gustaría si nuestros panelistas pueden profundizar un poco en las diversas inquietudes que han surgido respecto a si estamos frente a una segunda guerra fría o no, y también el destino o el rumbo que pueden tomar los organismos internacionales actuales. O sea, si vamos a presenciar quizá una reconfiguración en esos organismos actuales. En sus ponencias obviamente salió el tema de China y de la forma en que Rusia ya no es tan predominante y el rol que China puede, no se mencionó, pero justo en estos 2 días pasados, China ya se propuso como un posible mediador en el conflicto. Entonces, en ese aspecto me gustaría que nos dieran sus puntos de vista, ¿no?, respecto a esa posibilidad de cambio en el orden internacional y específicamente en los organismos internacionales. También sabiendo que parte del conflicto y del enojo ruso viene de la ampliación de la OTAN, que fue, como ya nos explicaron la doctora Marta y el doctor Barthelemy, pues es un organismo que se creó en el contexto de la Guerra Fría con un propósito específico, ¿no? Entonces, me gustaría tomar algunos de sus puntos de vista respecto a este contexto internacional. También un poco, quizás si gustan abordar el tema de lo que Barthelemy calificó como el contexto internacional permisivo, y creo que a lo mejor en sus participaciones nos pueden hablar un poco de este enfrentamiento entre lo que ahora parece un frente democrático más unificado, pero que hasta hace un par de semanas pues no se veía tan coordinado y permisivo frente a un creciente número de autoritarismos en el mundo, ¿no? Porque pues no es únicamente Rusia, tenemos a Brasil, a China, ¿no?, y grandes potencias que están bajo liderazgos autoritarios. Entonces, si gustan compartirnos un poco sus visiones, y después pasamos a la segunda ronda. Gracias. Yo seré feliz de iniciar la discusión, si quieren. Entonces, yo he pensado mucho sobre este tema. Yo creo que es interesante de ver la alianza entre Rusia y China. Históricamente eran enemigos realmente, porque tienen probablemente el mayor frontera terrestre en todo el mundo entre estos 2 países. China, uno de los fronteras mayores, tal vez los Estados Unidos y Canadá. Pero es una alianza que es conveniente por los países. Pero creo que esta semana no es muy conveniente por Xi Jinping, esta alianza, porque China sabía de los planes de la invasión
pero no contó sobre la reacción del oeste. No creo que ninguna persona pensé que la reacción del oeste sería tan fuerte. Y que OTAN realmente, que Rusia, lo que Putin está haciendo actualmente es de reforzar OTAN. Cuando Trump casi trató de destruirlo, Putin actualmente ha dado a OTAN una otra raison d'être, para usar una expresión francés. Entonces, especialmente Alemania, tiene esta reacción tan fuerte para cerrar el proyecto de Nord Stream 2. Y yo creo que ahora China tiene bastante miedo y tal vez se puede ser que se arrepiente su cercana a Rusia. ¿Por qué? Porque todas esas acciones han sido condenadas tan fuertemente. Y China ha sido muy claro, porque todo el mundo está haciendo el analogy entre Ucrania y Taiwán. Y son parecidos. Y por supuesto, China está mirando ese conflicto para ver qué iba a ser la reacción del oeste. Y ha sido tan fuerte. Entonces, China siempre ha dicho que no puede apoyar la invasión entre otro territorio soberano de un otro país, porque por Taiwán, China no considera Taiwán como otro país, es un único país. Taiwán es parte de China, y si China quiere tomar Taiwán, es un tema doméstico, no un tema internacional. Entonces va a ser muy interesante lo que vamos a ver, pero en este siglo, el gran reto para mí es esta lucha que Mariana, tú has dicho, entre democracias y autoritarianos, regímenes autoritarianos. Y lo que hemos visto en los primeros 20 años es el auge de poderes autoritarianos. Y los número de países que son democracias, estamos disminuyendo. Tal vez esto es la cosa que necesitamos, los que queremos luchar por democracia, para pulsarnos, para reforzar la idea que la democracia liberal es importante, que vale la pena de luchar por esos valores de autodeterminación, de soberanía, de democracia y todo esto. Yo he sido muy feliz de ver esta acción fuerte del oeste, pero vamos a ver si continuar en el largo plazo. ¿Me permites, María? Adelante. Primero Marta. Adelante, Marta. Muchas gracias. Yo quiero leer una pregunta y comentar que me llegó directamente por chat, que dice Mario que no tiene audio, pero quiere que preguntemos y bueno, aprovecho para responder. Acerca del por qué Occidente cruzó las líneas rojas que se trazaron en la última cumbre Putin-Biden el año pasado. Digo, no se cruzaron ninguna líneas rojas, es la información o digamos la manipulación. Y es precisamente esta visión que tiene Rusia de que el mundo se arregla entre grandes potencias. Entonces, Rusia tiene sus preocupaciones por la seguridad, pero Polonia, Lituania, Estonia no puede tenerlas. ¿Sí? Porque esos países entran a la OTAN, digamos, defendiendo su propia seguridad. Entonces, creo que esta pregunta refleja mucho lo que yo mencionaba, esa cuestión de que Rusia no reconoce que los pueblos tienen derecho a la autodeterminación. Considera que si un pueblo está cerca de Rusia y Rusia considera que es su zona de influencia, pues perdónenme la expresión, pero ya se fregó y tiene que ser su zona de influencia. Y digo, sí me gana la emoción, pero pues evidentemente me extraña que siendo mexicano no tengan, y estudiante de relaciones internacionales, no tengan la sensibilidad hacia lo que es el principio que deben defender, que es la autodeterminación de los pueblos, no los intereses de los países, independientemente de que les guste o no les guste. En cuanto a la violencia genocida
de los ucranianos en Donetsk y Lugansk, pues no sé a qué te refieres, porque digamos, lo que fue cuestión más comentada, pues era evidentemente el derribo del avión, ahí murieron 300 personas, pero fue por parte de los rebeldes y el cohete era ruso y fue entregado por Rusia. Lo que sí ha hecho Ucrania es que pues cortó el gasto público en estas repúblicas, pero creo que esto no es una violencia genocida, sino es una acción, pues digamos, de sentido común. Es decir, si tú tienes rebeldes que están en guerra civil en contra del Estado, pues tampoco les vas a estar pagando precisamente con erario público lo que son las prestaciones, ¿no? Lo que sí es cierto que la guerra civil ahí desde 2014 fue una guerra pues bastante cruenta y frente a todo el mundo bastante indiferente. Y eso también explica en parte por qué Rusia no pudo tener una victoria militar tan fuerte, porque los ucranianos sí están entrenados, por lo menos algunos, en el combate con los soldados y los paramilitares como el grupo Wagner, que son rusos. El escándalo en tráfico de armas fue algo que no se determinó, pero no fue con el actual presidente Zelensky, sino con el anterior Poroshenko, quien precisamente perdió las elecciones por cuestiones de corrupción, ¿no? Entonces, pues digo, no le toca a Zelensky pues pagar la culpa de su antecesor. Y sobre bueno, Nord Stream, pues ya hemos platicado. Y el comentario racista en contra de un reportero mexicano por parte de la embajadora de Ucrania al ver que México mantiene una posición neutral, evidentemente lo repruebo, no lo he visto en las noticias. Y espero que ustedes como internacionalistas aprendan que por muy que les ganen las emociones, pues deben cuidar lo que es su discurso, ¿no? Y lo que son sus... Pero en realidad yo creo que sí, ustedes como internacionalistas no deben evaluar una política o una acción por el actor que lo hace, en el sentido que está mal si Estados Unidos viola la soberanía de los países, pero si lo hace Rusia, entonces ya no está tan mal, sino deben defender los principios, ¿no? Yo creo que a mí, digo, me encantó la ponencia de Carlos, porque claramente presenta toda la violación, bueno, violación de los principios del derecho internacional, que es lo que tenemos que defender, porque si estamos defendiendo y más esas causas históricas que plantea Putin que se deben defender, pues ahora sí vamos a tener no la Segunda Guerra Fría, sino indudablemente una cantidad impresionante de guerras locales y regionales, porque pues ustedes saben que si a la historia me remito, pues básicamente las fronteras van a estarse redefiniendo pues mes con mes de acuerdo a lo que van a hacer las tropas, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que tener pues mucho cuidado. No digo que los ucranianos sean ángeles blancos, pero indudablemente existe agresión a un país y a la voluntad de una nación, pues de constituirse como un Estado soberano. Muchas gracias. Gracias, Marta. Adelante, Carlos. Sí, muchas gracias. Sobre los organismos internacionales, miren, siempre que surge una cuestión de esta, o sea, vamos sobre las Naciones Unidas, ¿no? Ese organismo vetusto, no sirve, que no tiene capacidad de respuesta, bla, 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 siempre. Pero no nos ponemos a pensar que las Naciones Unidas son lo que los Estados miembros quieren que sean, que tienen las facultades que los Estados miembros le han otorgado. Y aquí, obviamente, Rusia o la Unión Soviética fueron uno de los partícipes desde el inicio de la creación de las Naciones Unidas. México no, a nosotros ya nos incorporamos ya tarde, cuando nos invitaron. Pero bueno, está la famosa foto de Yalta, ¿verdad? O sea, ahí están los 4 grandes artífices de lo que fue el documento de Naciones Unidas. Bueno, entonces, si hay parálisis, si no hay capacidad de respuesta, es simplemente porque los estados así lo han determinado. Y el veto es un reflejo indudable de lo que estoy diciendo, ¿no?
Por eso es que hay una propuesta franco-mexicana desde hace más de 6 años para reglamentar el veto y sobre todo en cuestiones eminentemente humanitarias. Entonces, que pueda haber, puede ser el detonante de decir, bueno, señores, vimos que Naciones Unidas puede paralizarse, entonces vamos cambiando, pero ustedes saben que el intento de reformar la Carta lleva años y no ha podido ser porque los estados no se ponen de acuerdo. Segundo, ¿verdad? Sobre la cuestión de China, ¿verdad? China va a ser muy cautelosa, o sea, China es muy inteligente en este sentido, pero no deja de pensar que Rusia es su aliado. Como ya les había dicho yo, pues geopolíticamente en un organismo informal como son los BRICS, ahí están, pero no perdamos de vista la Organización para la Cooperación de Shanghái, donde ellos son 2 miembros prominentes y se ha dicho que este organismo es como la OTAN de Oriente o del Lejano Oriente, ¿no? Entonces sí hay compromisos. Recuerden, Putin va a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. Xi Jinping no dice que está con él, pero dice que también ven con mucho escepticismo que la OTAN se amplíe. Bueno, eso ya es tomar partido, porque sabemos muy claro que hay una postura respecto, ¿verdad?, de la cuestión rusa. Entonces, dice, no, es que no se pronunció, es neutral, hasta ahorita no ha dicho, bueno, la abstención de hoy también es muy significativa, como también muy significativo que el canciller en los primeros días de esta semana, el canciller chino en los primeros días de esta semana haya dicho que están viendo con mucha preocupación cómo se están haciendo blancos civiles, porque los blancos civiles están prohibidos por la convención, por uno de los protocolos de la Convención de Ginebra y por una convención de Ginebra. Y finalmente también tengo que referirme a que la pregunta también me llegó al chat privado y yo no quiero ahondar mucho porque la fuente que se nos refiere, que es Alfredo Jalife, o sea, yo no voy a polemizar con él, o sea, para mí no tiene ninguna autoridad moral, entonces no quiero profundizar en ese tema. Sin embargo, sí quiero decirle, ¿verdad?, a este estudiante o no sé, que los que ya pintamos canas y vivimos la Guerra Fría, ¿verdad?, o sea, no queremos una cuestión igual que otra vez volver a lo mismo y la amenaza y las fuentes nucleares. Y nosotros que vivimos en los 80 había un grupo inglés que se llamaba Culture Club y tenía una canción muy famosa, de las que se hizo muy famosa, que decía War is Stupid. Yo creo que bajo ninguna circunstancia podemos dar pie a justificar una guerra. Entonces yo creo que, pues si no, pues ni siquiera fuéramos internacionalistas, ¿verdad? Porque es parte de nuestro atributo, ¿no? Precisamente rechazar esto y buscar cómo por medios pacíficos se pueden solucionar. Entonces creo que se cruzó la línea, pero por parte del gobierno ruso, de que no quiso dialogar, de que no quiso negociar y simplemente optó por una cuestión que está prohibida en el derecho internacional, como es el uso de la fuerza en contra de otro Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Barthelemy. Sí, muy brevemente, veo que ya tenemos el tiempo encima. Bueno, mis colegas ya han atendido pues, las preguntas de manera bastante completa. Solamente quisiera agregar un elemento respecto a lo que mencioné de un entorno internacional permisivo. Esto era, digamos, desde la perspectiva rusa y, sobre todo, antes de estos sucesos, porque también como el doctor Bill lo ha resaltado muy bien hace poco tiempo, en realidad la respuesta internacional ha sorprendido a muchos, a Rusia en primer lugar y pues a la comunidad internacional en su conjunto, ¿no? Realmente el carácter unánime bueno, no, unánime ya estoy exagerando, pero más bien como la magnitud, la amplitud de la respuesta para condenar lo hecho. Por ejemplo, los números en la Asamblea General hoy lo confirman. Y también todas estas sanciones que se fueron declarando desde muchos ámbitos por una gran variedad de actores muestra que finalmente esta permisividad, si bien existía, hoy en día muestra que la comunidad internacional pues sí está dispuesta a reaccionar mucho más, de forma más contundente, de forma más clara de lo que sospechábamos. Entonces, dentro de esta tragedia, y creo que todavía nos espera más, todavía hay algunos motivos para algo de esperanza, digamos.
Muchas gracias, profesor Barthelemy. Sí, lamentablemente estamos ya sobre el tiempo y no quiero abusar de la generosidad que tuvieron nuestros ponentes de haber respondido a esta invitación a participar en el panel. Sin embargo, creo que y lamentablemente, pues esto es un conflicto en desarrollo, en proceso. Probablemente más adelante tengamos oportunidad de ir profundizando en cada uno de los aspectos o de los temas que se plantearon. Les agradezco enormemente sus participaciones y también a nuestro público que estuvo muy activo con sus preguntas. Nos llevamos varias. Creo que por ahí había una que me hubiera gustado plantearle a nuestros especialistas y por la cuestión del tiempo quisiera contestar de manera breve. Por ahí preguntaban que si este conflicto afectaba a México y de ser así, ¿cuál iba a ser el impacto? Y creo que definitivamente el conflicto le afecta a México, quizá no tan directamente como tenerlo en nuestro continente, pero sí en varios aspectos. En el tema económico, el efecto de esta invasión rusa y sobre todo el despliegue de sanciones, pues desestabiliza a nivel internacional el sistema financiero, las cadenas globales de producción, los precios energéticos y por ende también está habiendo mucha inflación, como Bill nos señalaba el tema de los precios de los alimentos, ¿no? Entonces, por ahí las consecuencias sí las vamos a sentir directamente. Pero también por otro lado, creo que, y esto puede ser motivo de inspiración para ustedes y de esperanza, como los profesores, tanto Carlos como Marta y Barthelemy y Bill han enfatizado también en la cuestión de tenemos que buscar salidas a este conflicto por la vía diplomática, ver cómo podemos utilizar nuestros organismos internacionales y los instrumentos para respetar la soberanía de los pueblos, esos principios básicos, ¿no?, a los cuales nos apegamos. Y México, pues es parte, ha sido históricamente también un líder. Nos tocó ahora en el estar como miembros no permanentes en el Consejo de Seguridad. Vamos a ver qué rol jugamos, pero más allá de lo que pueda hacer nuestro gobierno federal y nuestros representantes o delegados en la ONU y nuestros representantes diplomáticos en los distintos embajadas y consulados alrededor del mundo, está la parte que todo internacionalista puede hacer y el primer paso es informarse. Muchas gracias por participar con nosotros. Y bueno, pues sigamos estando informados y buscando formas de contribuir a que logremos el objetivo que nos une, que es mantener la paz y rescatarla cuando la paz se ha visto quebrantada, ¿no? Entonces, de nuevo, muchas gracias a nuestros profesores de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Fue un evento muy significativo porque unió a los distintos campus en lo que siempre decimos que somos un solo TEC. Hoy se demostró eso. Y de nuevo, muchas gracias también a nuestro público. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias.